Buen día, jóvenes, bienvenidos al curso de Introducción a la Auditoría. Bueno, como bien recuerdan, nosotros hemos venido desarrollando lo que es, ¿no?, riesgos, evidencias, ¿no?, en la parte de los tipos de auditoría. Entonces, ahora ya vamos a ver la parte, ¿no?, de la planificación inicial, es decir, qué es lo que pasa, por ejemplo, nosotros como auditores, ¿cómo determinamos, ¿no?, los auditores si un probable cliente tiene una buena reputación? Es decir, esto es antes de firmar ya el contrato, ¿no?, de hacer un contrato con la empresa. ¿Cómo hacen los auditores para planificar en el contrato y preparar el programa de auditoría inicial? Nos hemos preguntado eso, ¿no? Bueno, entonces, mediante la investigación del cliente, ¿no?, antes de decidir si se acepta o no el contrato. Entonces, vamos a desarrollar ese aspecto. Primero lo que hacemos es la planeación o la planificación. En este punto vamos a ver, ¿no?, es la obtención de conocimiento de las operaciones de negocio del cliente y el desarrollo de una estrategia global para organizar, coordinar y programar las actividades de auditoría. Entonces, aquí vamos a conocer al cliente, ¿no?, es decir, a través, ¿no?, de las indagaciones, a través de, ¿no?, de programar unas ciertas actividades, vamos a conocer el negocio, ¿correcto? Primero, comenzamos en este proceso con la aceptación de un cliente y procediendo a lo largo del diseño del programa de auditoría. Es decir, nosotros vamos a tener uno como auditor al momento de iniciar, de haber firmado el contrato, ¿no?, y el acta de compromiso, vamos a ya hacer un programa de auditoría, ¿no?, en cuánto, ¿no?, en qué periodo va a terminarse, cuáles son los honorarios, cuáles son los compromisos asumidos por el auditor y, ¿no?, también por la parte de gerencia, ¿no? Dos, aunque gran parte de esta planificación se realiza antes de empezar el trabajo de campo, claro, por general ya uno ya tiene una planificación, un cronograma establecido, ¿no? Simplemente lo adecuamos a la empresa y lo aplicamos, ¿no? El proceso de planificación continúa en el transcurso del contrato. Finaliza con la elaboración de un plan de trabajo basado en este conocimiento del cliente y su negocio. Entonces, es decir, ya en esta etapa ya hemos conocido a nuestro cliente, a qué actividad, ¿no?, qué actividad realiza y por lo tanto en el conocimiento del nivel de riesgo existente. Es decir, también vamos a conocer los riesgos de forma que nuestro trabajo se centrará en aquellas áreas donde posiblemente existe un error importante, ¿no? Es decir, ¿de qué estaremos hablando acá? Un error, ¿no?, los riesgos de detección. Es decir, ¿no?, nosotros como auditores tenemos que trabajar en los posibles, ¿no?, y detectar los más errores, ¿no?, los riesgos que pueda haber. La primera norma de trabajo de campo, ¿no?, el trabajo de campo establece, ¿no?, el trabajo debe, ¿no?, debe ser planificado adecuadamente y el personal asistente debe, ¿no?, de existir un asistente, debe ser supervisado apropiadamente, ¿no? Entonces, en este aspecto hablamos del equipo de trabajo, ¿no?, que va a realizar la auditoría y en este caso, ¿no?, si tiene, por general, claro, tienen sus auxiliares, sus asistentes, entonces todos ellos tienen que estar supervisados por, ¿no?, el auditor. Aceptación del cliente, entonces. Debido a la ola de litigios, ¿no?, que involucran, ¿no?, a los auditores, es cierto, ¿no?, ciertos auditores después de haber terminado existen, ¿no?, denuncias, ¿no?, tienen problemas, ¿no?, con partes, ¿no?, un proceso civil. La firma de auditores, ¿qué es lo que hace? Desarrolla políticas de control de calidad para investigar, ¿no?, a los probables clientes antes de aceptar un contrato. Entonces, para el auditor al final, ¿no?, de finalizar su proceso de auditoría, al momento de ya de emitir su informe, entonces, para que no tenga ese tipo de inconvenientes, ese tipo de problemas que por lo general suele suceder, entonces los auditores desarrollan, ¿no?, ciertas políticas y control de calidad, ¿no?, de su cliente. A ello, ¿no?, los auditores pueden obtener permisos de la Gerencia General para hacer indagaciones ante, ¿no?, ante entidades financieras y abogados con que trabajan. Entonces, como hablábamos, ¿no?, entonces, aquellas declaraciones de terceros, ¿no?, entonces hablamos, en este caso simplemente está indagando con el historial, por decirlo así, historial, ¿no?, de la empresa. Además, deben considerar si pueden llevar a cabo la auditoría en concordancia con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Claro, este punto es muy importante ya que las normas están dadas, pero no, el auditor debe solicitar de manera escrita, ¿no?, la autorización para que pueda, ¿no?, desarrollar su proceso de auditoría de acuerdo a las normas, ¿no?, normas internacionales, normas generalmente aceptadas también.
como lo dice la SAS 7, comunicaciones entre auditores, asesores y sus usuarios. Exige comunicarse antes de aceptar de auditores. Es decir, ya han existido, ¿no? Auditores que ya han realizado, pues, ¿no? Una comunicación previa, ¿no? Cuál ha sido su informe, entonces una idea de cómo está la empresa. Obtención del contrato, ¿no? Para obtener la auditoría, ¿no? El contrato puede pedirse a los auditores entregar una propuesta competitiva que influya información sobre, ¿no? ¿Qué va a entregar? ¿Cuál es el, no? Por decir así, la proforma, algo así podemos decirle, ¿no? Una pequeña forma de lo que va a realizar la actividad. Entonces, ahí va a articular primero la naturaleza del servicio que ofrece la firma, es decir, la firma de auditores, calificaciones del personal que dispone, ¿no? Personal calificado con experiencia tal, ¿no? Tales estudios, ¿no? Información para convencer al cliente para hacer probable seleccionar la firma, algunos historiales, por ejemplo, que ya hayan realizado a empresas similares. También puede pedirse una presentación oral al comité de auditoría y gerencia, ¿no? Acuerdos de honorarios y tarifas, ¿no? Estimaciones del costo de auditoría, el tiempo, el personal de planta, honorarios por día, ¿no? Cotizaciones, la tasa fija. Entonces, es muy importante también esta parte. Todo ello va a ser proporcionado a la empresa, ¿no? Antes de la firma del contrato. El contrato o carta de entrega deberá contener, ¿qué es lo que debe tener no, el proceso, no, el contrato? Primero, objetivo y alcance del trabajo. Es, ¿no? Especificar detalladamente en qué consiste el trabajo, ¿no? Cuál es el objetivo, ¿no? En este caso, emitir una información razonable sobre los estados financieros, ¿no? Estados resultados, ¿no? Todos los estados flujo de efectivo. Entonces, un análisis y un informe, honorarios y número de horas estimadas en la realización del trabajo, ¿no? ¿Cuánto no va a ser el periodo de contratación? ¿Por cuánto tiempo? ¿No? Un mes, 15 días, ¿no? 2 meses. Va a estar estipulado. Indicaciones de limitaciones al alcance ya conocidas y al previsto efecto de estas salvedades, salvo el, ¿no? Sobre el informe de auditoría. Entonces, hasta dónde va a llegar, ¿no? Puede llegar el informe, entonces, o si existen algunas limitaciones, ¿no? Indicaciones de que los estados financieros al auditar son responsabilidad de los administradores de la entidad. Indicaciones sobre que no debe haber limitaciones al alcance de las pruebas a realizar y se entenderá, ¿no? Se tendrá acceso a todos los registros contables, documentarios u otra información necesaria para realizar el encargo. Entonces, toda esta también, ¿no? Va a estar estipulada en contrato, es decir, porque el auditor no es que va a ir y no, ¿sabes qué? No me muestras tal documento a solicitar al personal que elabora ahí, no. Va a tener que mostrar su autorización, su contrato en el cual está estipulado, ¿no? El acceso a la documentación contable. Petición, ¿no? De confirmación escrita del encargo. Otros aspectos como, ¿no? Contactos con anteriores auditores, ¿no? Fecha de entrega del informe también, ¿no? ¿Cuándo va a ser entrega el informe? Grado de ayuda que se espera recibir de la entidad, condiciones de pago, ¿no? Es importante que antes de aceptar un encargo el auditor considere si existe alguna razón ética o técnica que aconseje rechazar el trabajo, ¿no? En caso haya alguna abstención, ¿no? No se llega a cabo. Cartas de compromiso. Los auditores deben llegar a un entendimiento con el cliente en relación con los servicios que se van a prestar, ¿no? Entonces, es decir, aquí ya está un pacto, ¿no? Un acuerdo previo tanto de la empresa con el auditor, ¿no? Y, ¿no? ¿Qué debe incluir, ¿no? Los objetivos del contrato, las responsabilidades de la gerencia, las responsabilidades del auditor y las limitaciones del contrato, ¿no? Entonces, de preferencia, esta comunicación debe ser escrita, ¿no? Escrita antes que oral, ¿no? Entonces debe estar estipulado, ¿no? Como adjuntado a su contrato. La aceptación de la carta de compromiso, ¿no? Representa un contrato ejecutorio, ¿no? Es decir, entre el auditor y el cliente. Ya ahí entra ya, ¿no? El inicio de la actividad. Más o menos, jóvenes, este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de una carta de compromiso, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Auditores asociados, contadores públicos colegiados, todos son contadores, ¿no? El gerente es el señor Juan Romero, gerente general de Juan Bosco, ¿no? Pues, ¿no? Nos dice, por ejemplo, estimado señor Romero, esta carta es para confirmar nuestro acuerdo de auditoría de los estados financieros, ¿no? De la empresa Juan Bosco por el año, ¿no? Terminado el 31 de diciembre de 2019, es decir, se va a auditar ese año, ¿no? Fiscal. Se hará auditoría del balance general, ¿no?
la empresa al 31 de diciembre de 2019 y de los estados de resultados relacionados, ¿no? Ganancias y retenidas y flujos de efectivo para el año determinado, ¿no? Terminado en esa fecha. El objetivo de nuestra auditoría es expresar una opinión sobre los estados financieros. También emitiremos un informe sobre el cumplimiento de diversos acuerdos ¿no? de deuda en forma requerida por su acuerdo de deuda con el banco, ¿no? Sucursal, en este un ejemplo, ¿no? Sucursal de Nuestra auditoría se realizará en concordancia con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Aquí ya está señalado, ¿no? Lo que estamos viendo anteriormente. Esas normas exigen que se obtenga una seguridad razonable, no absoluta, es decir, va a estar razonable, es decir, no va a haber una verdad, no existe una verdad absoluta, ¿no? Sabemos, ciencia, sobre si los estados financieros están libres de error material, ¿no? Bien sea causados por error o por fraude. Por lo tanto, un error material puede permanecer sin detectar. Además, los auditores no están diseñados para detectar errores o fraudes, cuando estos son materiales, ¿no? Para los estados financieros. Si por alguna razón no podemos terminar la auditoría, podemos rehusarnos a expresar una opinión o a emitir un informe como resultado del contrato, ¿no? Aquí ese es en caso, por ejemplo, no existan algún tipo de ¿no? robo que involucran, entonces podemos rehusarnos nosotros a emitir un informe que también podría por ahí involucrar, ¿no? Aunque una auditoría incluya adquirir conocimiento suficiente de control interno para planificar y para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría serán realizados. Esta no está diseñada para proporcionar seguridad sobre el control interno o para identificar condiciones reportables. Sin embargo, comunicaremos cualquier condición reportable de la cual nos estaremos, ¿no? Y de esa forma, joven, ¿no? Entonces ahí establece los estados financieros son responsabilidad de la gerencia y la empresa, ¿no? También hace referencia, y aquí, como les decía, nuestra auditoría está programada, ¿no? Un cronograma, ¿no? Desempeño, inicio, término, entrega de auditoría de tal fecha, los honorarios, ¿no? Cuánto está pactado y, ¿no? Asimismo también firman, ¿no? La aceptación, ¿no? La parte de la gerencia y la parte también del auditor. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Eso ha sido todo por esta semana. Nos estaremos reencontrando la próxima.